y el caso de Marcos. Marcos no era uno de los 12, ni Lucas tampoco. Lucas, el doctor, fue un historiador que estuvo buscando. Y algunos piensan, eso ya los eruditos ahí buscando datos y cosas, ellos establecen que Marcos fue el jovencito que aparece en una de las historias que salió huyendo desnudo, que estaba con una sábana. Algunos establecen eso. Lo cierto es que Marcos registra esto. Independientemente fuese ese o no, lo que sí la Biblia enseña es que aquí en el libro de Marcos, la historia que vamos a tratar hoy está registrada. Y es la historia de María Magdalena. María, la que enjuagó los pies de Jesús con perfume y lo secó con sus cabellos. Vamos a estudiar unas cuantas cosas interesantes que hay en este libro acerca de esta historia. El libro de Marcos comienza diciendo: pero estando Jesús en Betania, verso 3, capítulo 14, verso 3, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Si usted va al libro de Lucas, usted va a encontrar que Lucas dice que lo derramó sobre los pies. Mateo dice que lo derramó sobre los pies. Marcos dice que lo derramó sobre la cabeza. Más abajo también habla acerca de los pies. Es interesante que solo Marcos dice que fue sobre la cabeza. Ahora bien, fue sobre la cabeza o fuera sobre los pies. La realidad es que allí se derramó un frasco de perfume de nardo. El micrófono suena cuando quiere. La realidad es un perfume de nardo. ¿Y qué era el perfume de nardo? El perfume de nardo era el perfume más caro de la época. Yo voy a querer que por favor alguno de los presentes me diga, me comente, ¿cuál es el perfume más caro que conoce? O por lo menos la marca de un perfume caro. Oscar de la Renta. Hay muchos perfumes caros, Praga, entre otros. Hay perfumes de esos que pueden costar hasta $3,000, $4,000, bien caros. Este perfume, del que la Biblia registra, el perfume de nardo, costaba aproximadamente 300 a 400 denarios, dependiendo del vendedor. De 300 a 400 denarios. Y para que entendamos esto, llevándolo al peso dominicano, para que tengamos más o menos una idea, ya está devaluado todo, pero más o menos una idea. El salario mínimo en República Dominicana de un empleado público son $15,000 pesos. Usted agarra y multiplica 15,000 por 2. Eso da 130,000 pesos. ¿Ve? 10, 180,000 pesos. 180,000 pesos al año gana un empleado público. Que su sueldo sea de 15,000 pesos. El frasco de nardo costaba un año de salario, aproximadamente de 300 a 400 denarios. Y lo vamos a ver más adelante en la historia. Imagínese usted cobrar y guardar ese dinerito entero, vez tras vez, y lo guardarlo todos los meses, para al final entonces comprarlo de un perfume. Nuestra historia nos presenta a una mujer que guardó dinero suficiente para comprar este perfume. Todo lo que era un año de trabajo de un empleado normal.
porque un denario era el precio que se pagaba por un día de trabajo. El año tiene 365 días. Y este frasco de alabastro costaba aproximadamente de 300 a 400 denarios. Dice la Biblia, verso 3, vuelvo y leo, Marcos 14:3. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Inmediatamente apareció todo buen asuntos de la iglesia. Oye, inmediatamente esta mujer derramó ese perfume sobre los pies de Jesús, sobre la cabeza de Jesús. Apareció allí alguien que de una vez se quejara y comentara: este perfume se pudo haber agarrado, se pudo haber vendido y se hubiese dado ese dinero a los pobres. 180,000 pesos, uno lo toma y lo reparte a lo que necesitan en el barrio y todo el mundo come. Durante una semana, un mes de comida se le lleva una compra y se reparte a todo el mundo. Alguien inmediatamente acontece algo que es para la gloria de Dios, alguien siempre va a decir algo. Con su famoso santo celo y su preocupación por las cosas de Dios, alguien va a aparecer de una vez diciendo: eso no puede ser así, por esto, aquello y lo otro. En todas las historias de Jesús, cuando Jesús hace algo para beneficio del pobre, o cuando alguien hace algo que beneficia directamente a Jesús, siempre aparece alguien que comenta o que dice que no debió ser así o que no debe ser así. Lo vamos a encontrar en todas las historias. Usted que está haciendo las cosas para agradar a Dios, continúe haciéndolo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que inmediatamente, verso 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra él. Tomé el hecho de los 300 denarios, dice, porque podía haberse vendido por más de $300. Cuando usted compra algo y sale de la tienda, sale del lugar donde usted compró y pisó afuera de la puerta y dice: voy a vender esto, me costó 500 pesos, ya no le van a dar 500 pesos, ya usted salió de la tienda. Ya le ofrecen 400, le ofrecen 4,5, 460, 430 o 300 y pico. No le dan los 500 por eso. Gloria a Dios. Este perfume ya había salido de donde se compró y todavía había gente diciendo: podría haberse vendido por más de 300 denarios. Y se hubiese tomado ese dinero y se reparte a la gente. La Biblia nos continúa diciendo, relato. A ver cómo lo hago. El relato nos continúa diciendo que pero Jesús, y muchos y murmuraban contra ella. Cuando vamos al libro de Mateo, encontramos que en el libro de Mateo, vamos todos allá, el libro de Mateo capítulo 26. Mateo 26. Mateo arroja unos cuantos detalles que Marcos no ofrece, que también son importantes. Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo
derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿quiénes fueron los que se enojaron? Los discípulos. Los discípulos. Marcos dice, muchos murmuraban diciendo, continuamos, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ustedes saben para dónde vamos a ver ahora. Libro de Marcos. Dice Marcos, verso 7. El verso 6, pero Jesús dijo, déjenla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis le podré hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Voy a llegar al libro de Lucas, porque quiero Lucas 12. ¿no? Lucas 12. Bueno, déjame llegar, se me extravió la cita, pero en el caso de Lucas 7, Lucas 7, 37. Dice en el libro de Lucas, uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién era el fariseo? Simón el leproso. Decía Marcos. Marcos solamente fue a casa de Simón el leproso. Mateo dice fue a casa de Simón el leproso. Ahora Lucas nos deja saber quién era el leproso. Lucas entonces dice, uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjuagó con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Ahí es donde está. Lucas es que dice que fue en los pies. Mateo y Marcos hablan de que fue en la cabeza. Sin embargo, Lucas también detalla que el famoso leproso era uno de los fariseos. Entonces dice la Biblia, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. ¿Quién fue que pensó? Vamos a ver qué dijo. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. El fariseo es el que dice, si Jesús fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, y entonces no dejaría que ella le estuviera tocando, porque ella es una pecadora. Dice, continúa diciendo la lectura. Entonces Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de
¿qué amará más? Respondió naturalmente Simón, supongo que al que se le perdonó más. Obviamente al que se le perdonó más. Jesús le dijo, bien has dicho. Al que se le perdona mucho, ama mucho. Al que se le perdona poco, ama poco. Cuando vine a tu casa, continúa diciendo la historia, cuando vine a tu casa, no fuiste capaz de buscar algo para lavar mis pies, pero esta mujer ha lavado mis pies con perfume y no ha dejado de besar mis pies. Cuando llegué a tu casa no lavaste mi cabeza, no buscaste agua para mí, pero esta mujer ha echado perfume sobre mi cabeza. Amén. ¿A cuál de los dos se le perdonó más? ¿A la mujer pecadora de la historia Hola. Me ha cansado. o al fariseo? A la mujer. A la mujer. Y lo había sanado de la lepra. Y él estaba sano de la lepra. Sin embargo, era un fariseo que creía que ya tenía toda la ley cumplida y que era el que más sabía de la ley. Todavía había algo que debía ser sanado en Simón. Y Jesús utilizó allí esta historia, esta anécdota y aquel relato de aquella mujer sirvió para transformar el corazón de Simón. ¿Será que hay algún Simón en esta hora aquí presente que necesita ser sanado espiritualmente? ¿Que necesita que Dios lo transforme espiritualmente? Aquella mujer, siendo pecadora, donde estaba, reconoció que la única posibilidad de perdón y de salvación estaba en Cristo Jesús. Amén. Dejó todo lo que estaba haciendo. Salió huyendo, buscó todo el dinero que tenía, salió a comprar un perfume para ungir al maestro. Amén. No le importó. Usted pudiera pensar que ese dinero ya lo consiguió en su mala vida, que había reunido todo ese dinero haciendo y deshaciendo en el mundo. A ella no le importó el sacrificio que había hecho y estaba dispuesto a dar lo que fuera con tal de encontrar el perdón, con tal de recibir el perdón. Amén. Compró el perfume y fue donde estaba Jesús y allí rompió este frasco de alabastro o de nardo en la presencia del maestro sobre el maestro hasta obtener el perdón. Esa fragancia se regó en toda la casa y aquellas personas que iban pasando en los alrededores, allá donde yo iba, llegaba la fragancia de este perfume. Cuando alguien se pone un perfume caro, pasa por esa puerta, pasa por esa calle y usted 5 minutos después, tiempo después, oye, ¿quién fue que pasó por ahí con ese perfume? Porque la fragancia se queda regada en el ambiente. Cristo Jesús es esa fragancia que inunda los hogares, que inunda nuestras vidas con su Santo Espíritu. Amén. ¿Estamos nosotros dispuestos a buscar de esa fragancia? Amén. Aquella mujer tomó esa fragancia, la llevó directamente donde estaba Cristo Jesús. Lo rompió allí en presencia de todos. Y esa fragancia fue regada en ese lugar como un acto simbólico de aquel sacrificio que Cristo iba a hacer y el ungimiento de su cuerpo. Como aquel aceite que dice el libro de los Salmos que regaba la barba de Aarón sobre su cabeza hasta los pies. El ungimiento del Mesías. ¿Sí? Léelo, por favor. Dice la escritura que en una ocasión llevaron a una mujer delante de Jesús que le dijeron maestro. Moisés dijo que todo lo que se condenaba en adulterio se apelaba a morir. ¿Qué hacemos Dice con por esto? ahí, y dice Reina de Guayna, el libro de Señor, toda la gente, que esa mujer era María Magdalena. Jesús le dijo, ¿dónde estaba que te acusan? Y dijo, ¿yo te condeno? No, yo tampoco le digo, no todos son pecados.
por eso ella le agradecía mucho al Señor. El libro de Juan, a razón de ese comentario, el libro de Juan entonces nos presenta Juan 12. Juan 12 no abarca muchos detalles de la vida de esta mujer. El profeta Juan, Así mismo. bueno, el discípulo amado Juan, en su libro solamente trata de especificar que Jesús era el Hijo de Dios. Él no se enfocó en algunos detalles puntuales de hechos o sucesos. San Juan capítulo 12. Dice que 6 días después de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. A razón de ese comentario, creo que tiene que leerlo de nuevo, mi hermano, en el libro de... El deseado de toda la gente. En el libro del deseado de toda la Dice gente. que ese mismo Simón, porque le había corrompido a él, que era líder de la iglesia, le había corrompido la gente. Creo que debe... Es la madre de ese. La idea es que revise de nuevo para que confirme si esa es la misma María. Porque esta María, aparentemente, es María, la hermana de Lázaro. La casa que Marta y María eran hermanas, a menos que la otra María también estuviera presente, porque hay otra María en la historia. Pero está bien, el caso es que Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies con Jesús, en los pies de Jesús, y lo enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, ¿oigan quién? Judas Iscariote. Van apareciendo los personajes. Sí, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Quién fue el que se preocupó por los 300 denarios? Judas, el tesorero. Sí, está preocupado de la economía. Señores, no podemos gastar todo ese dinero en eso. Aquí hay más cosas que hacer. ¿Perdón? ¿Ese es el libro? Libro de Juan, capítulo 12, verso 4, está leyendo. El 6 dice. El 6, ok, voy para allá. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Santo. Terrible. ¿Cuánto lo habían leído y le habían brillado con tanta locura? No, aquí no. Eso es por allá afuera. Entonces Jesús le dijo, déjalo, para el día de la sepultura ha guardado eso, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Señores, tener a alguien que se preocupa por cómo se maneja el dinero en la iglesia es importante. Siempre el manejo del dinero y de las cosas de la iglesia, siempre hay que tener cuidado y saberlas manejar. Manejarla con transparencia, claridad y con cuidado. Que no se vea que hay más cosas para un lado que para otro. Para eso se encarga la Junta de la Iglesia. Si nosotros en algún momento hemos actuado como Judas o actuamos o somos el Judas actual de nuestras iglesias, pidámosle al Señor discernimiento y la capacidad de entender en qué estamos fallando y cómo estamos equivocados.
Amén. El Gloria. llamado es a que tengamos cuidado de no ser nosotros los Judas de nuestra generación y de nuestras iglesias. Amén. Judas Iscariote se preocupó por los jóvenes, por los pobres, por aquellos que no comían, no tenían alimento. Pero su preocupación real No eran los pobres. no eran los pobres, Era tratar de Esos pobres por sí. eran otros beneficios Otro propios. El sistema de la iglesia, gracias a Dios, está resguardado para evitar este tipo de cosas. Pero a veces se nota cierto favoritismo con un departamento más que con el otro. Y si hay un departamento que debería tener todos los recursos disponibles en la iglesia, son dos. El Ministerio de Jóvenes y primero que el Ministerio de Jóvenes, Ministerio de Obra Misionera. Para la obra misionera y para la obra de la salvación siempre debe haber recursos. Para el trabajo de los jóvenes en la iglesia que están evangelizando a través de las diferentes programaciones que se presentan y actividades que se hacen, siempre debe haber recursos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero ser puntual en eso. Ahora bien, aquella mujer de la historia que yo vine a traerle hoy, el verso Mateo 26, 9. Mateo 26, 9. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y está. Mateo 26, 9 dice lo siguiente. Porque esto se podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Qué hora es? 25%. Por ese lado de Dios, ¿qué era la hora de Dios? Yo decía. No, pero dime por lo menos qué era eso. 11:53. Perfecto. Voy a tenerlo aquí, ya yo sé el tiempo. Mateo 26, 9 dice lo siguiente. Porque esto se pudo haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio y en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El tema de esta mañana es un cumplimiento profético de las palabras de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si alguien había predicado en esta iglesia de ese tema, si alguien lo había hecho o no lo había hecho. En esta hora se está dando un cumplimiento profético a las palabras de Cristo Jesús. Porque este tema es para testimonio a la memoria de esa mujer que fue capaz de buscar ese perfume y preparar el cuerpo del maestro antes de su muerte. Este perfume, esta gracia divina puede representar y representa claramente ese evangelio que nosotros tenemos que predicar a otros, que llevarle a otros este mensaje. Ustedes hoy, aquí en este lugar, están cumpliendo palabras proféticas. Ay, Mila. Este evangelio será predicado donde quiera que se predique para testimonio de ese.